Hola, ¿cómo va? En el día de ayer estuvimos con mi viejo probando el auto. La verdad que se comportó mucho mejor después del cambio de sensor. Sin embargo, veníamos andando por la autopista y más o menos 10 kilómetros después de haber salido sentimos un ruido en el lado delantero derecho del motor y unos golpes. Cada vez que el motor giraba se escuchaba como golpeaba algo, así que entre los dos supusimos que había sido alguna correa que se había cortado. Sin embargo, en el tablero no aparecía ni la luz de carga de la batería, es decir que el alternador estaba girando y estaba cargando, y la dirección hidráulica y el resto de elementos seguía comportándose con normalidad. Así que la correa de la dirección hidráulica tampoco era. ¿Y qué otra correa nos quedaba? La de distribución. El motor seguía funcionando normalmente, así que en realidad la correa de distribución tampoco podía ser. Así que lo que tienen que hacer en esos casos, es difícil en la situación, es tratar de mantener la calma, bajar de a poco la velocidad y descender a la banquina o a la parte donde puedan frenar y parar el vehículo, poner las balizas, poner cualquier otro aparato identificatorio que puedan tener en el auto, como para que a distancia se sepa que ahí hay un auto parado. Y esto fue lo que nos encontramos. Como podemos ver acá, la correa, que esta es la Poly-B que maneja el alternador, y abajo está el compresor del aire acondicionado. Este es el tensor de dicha correa, y allá está la polea del cigüeñal, que es la que se encarga de mover todo el conjunto. Lo que encontramos fue esto. Como pueden ver, la correa se cortó, pero se cortó una parte a la mitad. ¿Cuál fue el problema de esto? Que se cortó esa parte, golpeó con toda la chapa del motor y los caños del aire acondicionado que pasan ahí abajo, y se enganchó en la polea, que ahora la vamos a ver, de la hidráulica, que es esa polea que tenemos ahí enfrente. Se enganchó justo en el medio y se fue enrollando como si fuera un espagueti y siguió tirando de la correa. Bueno, como por suerte lo pudimos parar a tiempo, no llegó a cortar toda la correa, sino que cortó un pedazo. Así que lo que hicimos en ese momento fue agarrar un cúter, sacar la parte que se había cortado, sacar todo lo que se había enrollado acá, porque esto se había apretado muchísimo y bloqueaba lo que era el giro de la polea de la dirección hidráulica. Lo que no hace falta que les diga que es terrible si te llega a pasar una cosa como esa. Y rogamos a todos, porque teníamos que hacer como 90 kilómetros más, a todo santo que hubiera en la faz de la tierra, que esto siguiera funcionando. Entonces, como esta no puede salir a la calle así nomás con la mitad de la correa, lo que vamos a estar haciendo es colocando una llave, que si no me equivoco es una llave de 13 milímetros, sobre el bulón del tensor. Lo vamos a estar torsionando con un tubo para tener suficiente palanca como para vencer la fuerza que tiene la cuerda que se encuentra dentro del tensor. Vamos a sacar la correa rota, vamos a colocar la correa nueva y lo vamos a probar. En mi caso, como me resulta un poco molesto tener que trabajar con el portafiltro de aire acá para cambiar la correa que se encuentra acá abajo, lo que yo suelo hacer es sacamos la abrazadera esta que está acá, el portafiltro, la vamos a aflojar lo suficiente como para que la podamos separar, hacer un poco de fuerza y la vamos a separar del plástico.
Y ahora, como este portafiltro es muy sencillo de retirar, lleva en realidad unas trabas de goma acá, que en este caso no las tiene. Así lo que vamos a hacer va a ser sacar el portafiltro entero. ¿Ven? Que no fue mucho más trabajo que sacar esto, sacar la abrazadera y sacar las trabas que pueden haber quedado ahí abajo y cualquier otro caño que haya quedado agarrado en esta parte o en esta parte. Así que ahora vamos a dejar este portafiltro por un lado y vamos a tener mucho más espacio para trabajar. Tomar la llave por la parte de la boca común y vamos a colocar el estriado en el bulón. Vamos a tratar de darle el mayor ángulo hacia arriba posible. Vemos que ahí quedó con un buen ángulo hacia arriba. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser tomar el tubo, colocarlo en la boca de la llave. Esta es una tarea muy difícil para tener la cámara en una mano y el tubo en otra. Y vamos a introducirlo bien en el tubo para evitar romper el tubo, que es algo que me parece que voy a hacer en este mismo momento. Y vamos a hacer palanca hacia abajo para sacar el tensor. Bien, como vemos, el tensor se mueve ahí, es decir, que libera la correa, y lo que vamos a tener que hacer es sacar la correa. Vemos que la correa está más suelta y la sacamos. Bien, ahí escuchamos cómo cayó y soltamos un poco el tensor. Si queremos, lo podemos intentar trabar este caño. Sería ideal tener un ayudante que nos dé una manito acá, pero si lo agarro a mi viejo seguramente está durmiendo la siesta y no lo quiero joder. Y el problema que tenemos ahora es que en estos vehículos la correa, como podemos ver acá, pasa a través de lo que es la correa de la dirección hidráulica y otros elementos. Así que lo que tenemos que hacer primero es soltar la correa esta que tenemos acá. Yo no me fijé, la verdad fue un error bastante tonto, porque ya lo hice esto de cambiar alguna correa. Fue un error mío bastante tonto. Así que lo que vamos a hacer es aflojar esta correa, que ahora les voy a mostrar cómo, con un juego de tubos y una llave, que va a ser lo más complicado de toda la historia. Vamos a aflojar la correa, vamos a sacar esa, vamos a colocar la polivé, vamos a colocar esa correa de nuevo y ahí sí estaríamos. Bien, esto me pasa por hablar antes de tiempo. Ahora lo que vamos a tener que hacer es sacar este protector. En este caso yo ya lo tengo afuera, que tiene 1, 2, 3 y 4 tuercas de este tipo, que suelen ser de plástico en la mayoría, con una arandelita, con un tubo de 10. Con un tubo de 10 milímetros sacamos 1, 2, 3 y 4 de esas tuercas. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser aflojar este bulón central, que es de acá la correa del medio, va a ser 13 milímetros. Vamos a aflojar este bulón, que si no me equivoco también es de 13 milímetros. Unas muescas acá. Acá tenemos el bulón. Ahí tiene, van a ver que tiene unas muescas. No sé si en el video creo que no se va a ver. Tiene esas muescas, entonces esto va a ir girando y se va a ir moviendo lo que es la bomba de dirección hidráulica. Se va a ir moviendo hacia arriba, entonces la correa va a ir perdiendo tensión. Cuando hayamos sacado todo lo posible de esa guía, o sea, cuando hayamos subido lo máximo posible de la bomba de dirección hidráulica, esta correa la vamos a poder sacar. Ahí vamos a poder sacar la polivé. Vamos a tener que traer la nueva, colocarla primero la polivé y después volver a colocar esta, volver a tensar y volver a ajustar los bulones.
pero así vamos por partes. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aflojar este bulón central, el otro bulón que les había indicado anteriormente. Los vamos a aflojar un poco, no es necesario sacarlos. Y lo que vamos a estar haciendo es sacar esta correa. Si lo ven bien, se abrió. ¿Ven ahí la forma que tiene adelante? El tubo se acaba de abrir, entonces ahora no puedo calzar la herramienta. Así que lo que tengo que hacer ahora es buscar un tubo mejor y volver a probar esto de nuevo porque estoy volviendo loco. Bien, y ahora peleamos un poco y acá está la correa, la dirección hidráulica y creo que también mueve la bomba de agua. Ahora peleamos un poco más y ahí está. Esta es la bendita Poly-B, que como vemos no tiene la cantidad de hileras que debería tener normalmente. Y vemos es más todo el corte que tuvo, que gracias a Dios siguió funcionando unos 90 kilómetros, así que bien merecido a la marca. ¿Tiene marca esto todavía? Sí, ahí está. A la marca SKF, que si bien se cortó, cumplió su función. Como ya vemos, rearmamos todo. ¿Cómo vamos a rearmar? Primero vamos a colocar la Poly-B. Para eso vamos a destensar el tensor que está acá, girando la llave con el tubo que habíamos colocado. Y luego vamos a pasar la Poly-B. Vamos a verificar que quede bien colocada, es decir, que quede cada ranura con cada línea que va a tener la polea. Vamos a soltar el tensor, que se va a encargar automáticamente de dar la tensión correcta. Vamos a sacar la llave, ese tubo que habíamos colocado, y vamos a colocar la correa que se encuentra abajo. Esa segunda correa que tenemos ahí, como pueden ver, esa segunda correa la vamos a colocar y vamos a girar como primero de todo. No sé si se va a ver desde acá. Vamos a ajustar. Vamos a ajustar la parte externa, el bulón, la parte de afuera del bulón, que es tamaño de 22 milímetros. Lo vamos a ajustar y vamos a ir subiendo, luego vamos a ir bajando la bomba de dirección hidráulica y eso va a ir tensando la correa. ¿Hasta cuánto? Y hasta el lugar donde vos, agarrando la correa, la puedas mover un poquito, más o menos, si no me equivoco creo que son 5 milímetros. Vos la tenés que poder mover 5 milímetros hacia arriba y hacia abajo, para que no quede tan tensada. Si queda muy tensada, corres el riesgo de que se corte la correa antes del tiempo normal de funcionamiento de la misma. Entonces, una vez que llegas a esos 5 milímetros, dejás de ajustar esto, así la bomba de dirección hidráulica se deja de mover. Venís acá, colocás la llave de 13 en este bulón y te asegurás de que quede bien apretado. Y una vez que haya quedado apretado ese bulón, ahí sí, apretás el bulón del medio, que es de 13 milímetros también, a mano, bien fuerte, y con eso te asegurás
de que la bomba hidráulica haya quedado en su lugar y no se mueva para nada. Por último, lo que te queda por hacer es colocar este protector de seguridad, que es para evitar que las correas les pueda saltar piedras o cualquier otro elemento. Y son 4 bulones de 10 milímetros. El primero se encuentra acá adelante. Vamos a sacarle el zoom. El primero es este bulón que tenemos acá adelante. Después tenemos 2 bulones más que se van a encontrar en el medio. Vamos a ver si podemos entrar. Ahí está. Vamos a tener 2 bulones más, que uno es ese y otro es este. Y vamos a tener un cuarto bulón ahí atrás, ahí en el fondo. Todos son de 10 milímetros. Está mal que diga que son bulones porque en realidad lo que nosotros vamos a sacar son tuercas. Así que lo que tenemos que agarrar es poner las 4. A la hora de poner esto, asegurémonos que haya encajado en las 4, o que aunque sea haya encajado adelante y atrás, y después ajustamos la del resto, porque si nos quedan solapados después no lo vamos a poder colocar nunca, las tuercas. Una vez que colocamos eso, ya daríamos por terminado el trabajo. Si en el caso de que hubieran sacado el portafiltro antes de ponerlo en marcha el auto, lo recomendable es que vuelvan a poner el filtro. Si lo ponen unos segundos, si lo dejan unos segundos sin el filtro de aire, está bien, no hay ningún problema. No es que van a destruir el motor por unos segundos de funcionamiento sin filtro. Para eso lo único que van a hacer va a ser poner de nuevo el filtro en su lugar. Si tienen las trabas de acá, lo vuelven a asegurar. Si no las tienen, lo que les recomiendo comprar son banditas elásticas. Hay unas que son negras, que son especiales para elementos en vehículos y son bien anchas, entonces las van a poder encajar sin ningún problema en las 2 trabas que se encuentran acá abajo. Una vez que conectamos la manguera, la colocamos bien en su lugar, vemos que vaya bien al fondo. Acá en la goma podemos ver que tenemos una muesquita. Podemos ver bien esa muesca. La goma y la muesca de plástico en el tubo tienen que coincidir correctamente. Una vez que quedó bien asegurada, colocamos un destornillador plano en la abrazadera, en el caso que sea una abrazadera plana, y si no, un Phillips, en el caso que sea cruz, y las ajustamos bien fuerte para evitar que esto se mueva. Una vez que ya lo hicimos, ahí sí podemos poner el vehículo en marcha y probar que la correa funcione y esté todo el sistema de forma correcta. Lo que tenemos que prestar atención es escuchar que no vibre. Vemos que lo aceleramos y no escuchamos una vibración de las correas, ni un patinamiento, ni nada por el estilo. Entonces con eso podemos darnos la idea de que está bien. La correa Polybet tiene su propio tensor, así que por más que la quieran ajustar de alguna forma va a ser imposible porque se carga con el mismo tensor de forma automática, así que ahí no hay caso. Si no es la tensión correcta, tienen que cambiar el tensor correctamente, tienen que cambiar el tensor totalmente. Otra cosa, el tensor lleva un rulemán en el medio, a veces hace mucho ruido y eso también les puede dar un sonido como el que tienen ahora, nada más que el sonido este, que se escucha como un gruñido. Ese gruñido que escuchan es el rodamiento del aire acondicionado, que eso lo tendría que cambiar en algún momento, pero es un bardo impresionante y no sé si yo lo voy a poder cambiar con las herramientas que tengo. Además, muchas veces desarmar el aire acondicionado significa desarmar el circuito de aire acondicionado y eso significa, vuelvo a repetir, significa como 10 veces que tenemos que tener una bombona de gas o un equipo de gas con todos los manómetros y todos los controles porque va a haber que rellenar la cañería. Sé que se puede cambiar sin desarmar, pero es un montón de laburo y yo no sé si siquiera tengo las herramientas como para hacerlo, ni siquiera sé si se consiguen los repuestos en una casa oficial o en algún otro lugar un poco más sencillo, o hay que ir a una casa de rodamientos con la medida específica y comprar. No lo sé, lo queda para más adelante. Entonces, con esto ya podemos dar por terminado.